Biblia dice Dios una y otra vez que está al otro lado de la puerta, esperando a que le dejemos pasar. Pero hay otro versículo que dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero, y Él nos ama estando al otro lado de la puerta mirándote en plan, Bernardo, estoy aquí, al otro lado de la puerta. ¿Cómo se explica el proceso de la atracción desde un punto de vista neurocientífico? La atracción es una cuestión puramente biológica. ¿Cómo es una relación de pareja? ¿Qué es deseable? Feromonas, histocompatibilidad, o sea, una cuestión puramente de interés reproductivo. Todo va cada vez peor y donde encontrábamos las soluciones ya no las encontramos. Los intentos de quitarse la vida entre menores han aumentado un 3.500%. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! En los últimos 5 años. ¿Qué consecuencias tiene el uso de los móviles y la tecnología en niños muy pequeños? Es nefasto. Nefasto nivel que ya se están retrasando las edades medias de empezar a hablar. O sea, todo lo que es el desarrollo cognitivo se está retrasando. Para muchas personas es muy complicado creer en algo más grande que nosotros mismos si no lo hemos visto. Es que lo vemos a diario. Es que lo experimentamos a diario. La perfección de la creación, las leyes de la física están diseñadas a mano y de manera intencional, porque un cambio en un decimal haría que la Tierra se estrellase contra el Sol. La invitación es a cerrar los ojos y decirle, ok, Señor, si tú estás ahí, obra en mi vida. Pues qué guay, Zanami, que el hecho de que hagas contenido divulgativo de algo tan interesante, ¿no? Que es la antropología y la neurociencia, esté teniendo ese alcance. Sí, es muy guay. ¿Por qué crees que un tema, ¿no? Que lleva tantos años estudiándose, de repente has llegado tú, has empezado a hablarlo y está cogiendo tanto alcance que antes a lo mejor no estaba teniendo? Yo creo que tiene mucho que ver con el momento. Tiene mucho que ver con que todo va cada vez peor y donde encontrábamos las soluciones ya no las encontramos. Entonces la gente se está empezando a hacer muchas preguntas de, pero espérate, ¿esto que está pasando tiene que ser así o podría ser de otra manera? Me encanta, o sea, justamente has sacado el momento, que era uno de los primeros temas que quería hablar contigo, ¿no? Vale. Porque como especialista en comportamiento humano, ¿no? y la neurociencia, en un momento como el que estamos ahora, ¿cómo es posible que estemos en los mayores ratios de crisis a nivel de salud mental? Pues yo creo que hay un proceso de ingeniería social detrás, porque la incompetencia llega hasta cierto punto. O sea, llega a un punto ya en el que todo se haga tan mal y todo vaya tan mal, tiene que ser intencional. Todo se haga tan mal. Tan mal. Es que nos han hecho creer que la realidad que vivimos es inevitable. O sea, que haya corrupción, que las cosas no funcionen, que haya problemas de salud mental, que es lo normal. No, no es lo normal. En la Biblia hay un versículo que dice, por sus frutos los reconocerás. Un árbol que da peras es un peral. Un árbol que da manzanas es un manzano. Una sociedad en la que todo va cada vez peor. El otro día me compartían unos datos. En la Comunidad de Madrid, en los últimos 5 años, los intentos, lo voy a decir para que no lo censure YouTube, los intentos de quitarse la vida entre menores han aumentado un 3.500%. ¡Wow! ¡Qué barbaridad! En los últimos 5 años. ¡Qué El barbaridad! 50% de los niños y adolescentes están consumiendo ansiolíticos o antidepresivos. O sea, es que son cifras, son datos y demuestran que los frutos es que quien está dirigiendo esto es malo, es cruel y está haciendo las cosas mal. Y no estoy hablando de Pedro Sánchez porque cualquier político del color que sea es una marioneta de la élite. No mandan nada, hacen lo que les piden y ya está. O sea, tienen todos el mismo poder, que es ninguno. O sea, es para entretener a la gente, para tenerlos entretenidos. Si tuviéramos que desglosar, ¿no?, las verticales que dices de decir, oye, esto en la sociedad a día de hoy se está haciendo mal, ¿dirías que una de ellas es la política? Sí, pero es la política, es la educación, es la sanidad, es a nivel cultura entendido como el conjunto de creencias que compartimos como sociedad sobre qué es lo correcto, qué es lo incorrecto, qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. O sea, a nivel cultural estamos empezando a premiar determinadas conductas que son nocivas y que son peligrosas. Por ejemplo, la serie White Lotus, que es
Cinematográficamente es una cosa Me encanta, me extraordinaria. flipa. Me he visto Flipa, todas las me temporadas. Han flipa. sacado 3, ¿no? 3. En la segunda, la que se hace en Italia, Vale, sí. si yo hubiera visto esa serie con 20 años, igual hubiera dicho, oye, pues igual me voy a ir a un hotel de lujo y voy a buscar un hombre con el que acostarme y que me pague 6.000 euros la noche. Es una glorificación de la prostitución la serie entera. Uh-huh. Y eso que vemos en esa serie está pasando a la vez en OnlyFans, está pasando a la vez en el hecho de que niñas de 12, 13 años están abriendo cuentas de TikTok y están subiendo contenido explícito. O sea, y culturalmente, en vez de poner el grito en el cielo y de accionar los mecanismos necesarios para proteger a las mujeres, estamos diciendo que es libertad y es empoderamiento, que están ejerciendo la libertad y que son súper feministas. Al final, por lo que entiendo, tú lo que crees es que se están premiando y se está amplificando un discurso que está camuflado, ¿no? Pero que realmente a la larga es algo que nos puede perjudicar. Exacto. Y que ya nos está perjudicando, ya estamos viendo los frutos de toda esta destrucción de los valores, toda esta relatividad moral, este materialismo extremo de el bien y el mal son negativos, esta exaltación de la libertad individual. O sea, todo esto, todas estas ideas filosóficas que se han ido metiendo en la sociedad, sumadas a herramientas como las redes sociales, a las que hemos lanzado a 2 generaciones enteras, presuponiendo que como es tecnológico y es moderno, es bueno, y hemos lanzado a niños a pantallas. Porque ¿qué malo va a tener que tenga Instagram? Pues es malo. ¿Qué consecuencias tiene el uso de los móviles y la tecnología en niños muy pequeños? Porque me parece un buen melón para hablar. Cada vez veo más niños, y claro, es que hoy en día el móvil es una extensión de nuestro cuerpo. Exacto. Cada vez veo más niños en mesas de restaurantes con el móvil. No sé si a ti te pasa, no sé si eres madre, Zanam. Soy madre. Tengo un niño de 8 y otro de 5. ¿Qué consecuencias tiene para el desarrollo de la mente de un niño? A todos los niveles. A nivel físico, cognitivo, o sea, a nivel del desarrollo del cerebro de los niños y de sus habilidades cognitivas, es nefasto. Nefasto nivel que ya se están retrasando las edades medias de empezar a hablar. O sea, todo lo que es el desarrollo cognitivo se está retrasando. A medida que vamos creciendo, tiene también un impacto tremendo emocional, porque desde bebé nosotros desarrollamos nuestra identidad, nuestro autoconcepto, nuestra capacidad de relacionarnos con los demás, nuestra capacidad de empatizar, de tener inteligencia emocional a través de relacionarnos con otras personas. Si mi madre, para que no llore, en vez de llevarme en el carrito mirando a mi alrededor, observando los árboles, los pájaros, cómo se relacionan las personas, me enchufa el móvil, que venden adaptadores para móvil, para las sillas de los bebés. Ostras. Hoy en Atocha, viniendo para acá en el tren, una niña monísima, tendría la niña 3 años, viendo en una pantalla del móvil a una niña de 13, 14 años, hipermaquillada, cantando así. Qué locura. Y luego vamos creciendo y en la adolescencia, que es cuando nuestra identidad se... Claro, en la infancia mi identidad se forja y mi sentido de valía se forja en función de la atención que me prestan los adultos que me rodean. Si los adultos que me rodean están empantallados y a mí me empantallan para que no moleste, crezco aprendiendo que cualquier cosa que haya en una pantalla del móvil es más importante que yo. Y eso se cimenta como creencia en mi inconsciente que va a forjar mi autoestima en el futuro. Pero es que luego, cuando mi autoestima y mi identidad se empieza a forjar en relación con los demás, en vez de compararme con los 20 que hay en mi clase, me comparo con el mundo entero a través de redes sociales. Interesante lo que dices y qué fácil estoy viendo, yo no soy padre, ¿no? Pero que es caer en la tentación de decir, para que el niño no moleste o para yo estar tranquilo, le das el móvil y quedan completamente hipnotizados. Total. O sea, yo he empantallado a mis hijos. O sea, yo he utilizado el recurso de empantallar a mis hijos porque igual estaba emocionalmente agotada y no podía gestionar más el atenderles, porque igual estaba intentando conciliar y tenía que trabajar y los niños estaban en casa y no me quedaba... O sea... Me encanta el término que has usado, empantallar. Empantallar. Ese es de Laura Baena, de Malas Madres, que utiliza el empantallar, vale. El empantallamiento. Yo he utilizado ese recurso.
Y es verdad que antes lo utilizaba con mucha menos conciencia e intuía que no tendría que ser muy bueno que el niño estuviera empantallado, pero tampoco tal. Es verdad que a medida que van saliendo más datos y vamos tomando conciencia como sociedad de lo que le hemos hecho, que ya está hecho a las 2 últimas generaciones, los que tenemos ahora hijos pequeños estamos como, espérate que igual esto que pensábamos que era inocuo no es tan inocuo. Ahora hay ocasiones en las que les sigo empantallando, pero ya siendo consciente de lo que estoy haciendo. Pero, claro, es que nos han hecho creer que tener hijos es difícil. Pero lo difícil no son los niños. Lo difícil es la sociedad en las que los criamos. O sea, son sociedades niñofóbicas en general. O sea, lo que tú decías de los restaurantes, yo al principio, cuando tenía hijos, intentamos seguir, que nuestra vida siguiera siendo igual. Seguimos yendo a restaurantes con los niños. Un niño en un restaurante te aguanta en una sobremesa 20 minutos. Porque por desarrollo, por todo, no pueden estar un niño... Tú no puedes pretender que está un niño sentado así 1 hora y media. Claro. No puede, igual que no puedes pretender que un bebé duerma toda la noche. Sería que le está pasando algo raro si está ahí sentado sin Exacto. moverse. O sea, sería una cosa clínica de evaluar. Igual que no puedes esperar que un bebé duerma toda la noche 8 horas, porque madurativamente no son capaces. Claro. Yo me pongo en la situación de un padre o de una madre que nos esté escuchando y mi pregunta que me estaría haciendo es, entonces, ¿cómo gestionamos esto? ¿Hay un momento adecuado para empantallarlos? ¿Lo dosificamos? ¿Dejamos que el niño se levante de la mesa y nos levantamos con ellos? O sea, ¿cómo gestionamos esto? Porque me parece complicado, ¿no? Pues mira, las directrices internacionales, que ya, por ejemplo, en Francia, en Australia, o sea, ya hay países que están tomando medidas, que han hecho estudios, que han evaluado, lo que están diciendo es que redes sociales, TikTok, Instagram, las que sean, minimísimo 16 años. Minimísimo. ¿Para ver una pantalla por primera vez? No, redes sociales, para tener cuenta de redes sociales. Vale. Una pantalla primera vez, 5 o 6 años. Ahí ya, por lo menos, o sea, yo los míos han visto pantallas desde pequeñitos, pero bueno. Y un montón de niños. Un montón de niños. Que antes de que empiecen a hablar ya están con una pantalla. Ya están con una pantalla. ¿Por qué? Porque la pantalla retrasa el lenguaje. La pantalla retrasa e impide el desarrollo de la empatía y de la capacidad de relacionarse con otros seres humanos. O sea, los efectos son medibles, son cuantificables y son desastrosos, porque además están ocurriendo en una etapa de crecimiento que lo que no se necesita no se desarrolla para el futuro. Y hay cosas como las neuronas espejo, que son las que te permiten empatizar con otros seres humanos, que si no las desarrollas en la infancia, de mayor, te conviertes en una persona narcisista que va a ser incapaz de empatizar porque no tiene el hardware necesario para hacerlo. Pero no lo ha desarrollado. No lo ha desarrollado, entonces si ya no se desarrolla, ya está. ¿Y redes sociales decías 16 años. Minimísimo. Complicado, ¿eh? Para un padre aguantar hasta los 16 años, pues teniendo en cuenta, claro, porque es lo que tú decías antes, es la sociedad. Y es que seguramente ese niño sería ya de los pocos, de su grupo y de su entorno, que si se espera a los 16 años no tendría redes sociales. ¿Sabes qué pasa? Y es que la alternativa es ese 5.500% que han aumentado los intentos de suicidio entre menores. Es que la alternativa es muy dura. Es entre que mi hijo se rían de él en el colegio, que probablemente... O sea, si se van a reír de tu hijo en el colegio, se van a reír porque no tiene redes sociales, porque es muy alto, porque es muy bajo, porque es muy moreno, porque es muy rubio, porque tiene las orejas para adelante o para atrás. O sea, los bullies existen y aprovechan lo que sea para destrozar al niño que tengan delante. Entonces, pues sí, igual tiene redes sociales, pero se ríen de él porque las zapatillas que lleva no son de la última moda. O sea, es que realmente es lo que hablábamos antes. Reírse se van a reír. Da igual. La alternativa es que tu hijo desarrolle trastornos de salud mental gravísimos que le pueden llevar a la muerte y que puede arrastrar el resto de su vida. Entonces pues igual me cunde plantarme que mi hijo no tenga redes sociales y asegurar un correcto desarrollo, porque el que sea el rechazado de su grupo de amigos porque no tiene redes sociales le va a causar mucho menos daño que el tener redes sociales. ¿Crees que entonces, Izanami, que las redes sociales y la tecnología en una edad tan temprana es uno de los principales factores por todos los problemas de salud mental? Sí, directa e indirectamente. Directamente porque es una fuente de
O sea, hemos hablado de toda la parte de identidad, de toda la parte de autoconcepto, pero es que luego también es a través de las pantallas, a través de donde los niños, porque la primera exposición es con 8 años, se exponen a no por. Pero no por del de nuestra generación del butanero que iba a... No, o sea, el no por de ahora son violaciones, abusos grabados. Locura. Con descuartizamiento, o sea, el nivel es descuartizamientos incluidos. O sea, es las películas SNAF, ¿te acuerdas de la película esta de que hacían? No me acuerdo. El rollo este de las películas SNAF de Seven, y todo esto, lo estoy diciendo fatal, da igual. Ese tipo, eso es lo que les llega a las pantallas con 8 años. Qué locura. Claro, ¿qué pasa? Que por una parte un niño directamente recibe a través de las pantallas un contenido que le está por una parte le está pudriendo el cerebro y está impidiendo que desarrolle las habilidades cognitivas que necesita, y a nivel emocional le está convirtiendo en un psicópata. Porque te insensibilizas. O sea, es el mismo entrenamiento que le hacen a los soldados de élite para que puedan salir a matar, que es bombardearles de imágenes durísimas, y se lo están haciendo con 8 años para que no desarrollen las neuronas espejo. Claro, yo puedo no darle a mi hijo acceso a eso. Pero si sus compañeros de clase tienen acceso a eso, mi hijo va a estar yendo al colegio con niños psicopáticos. Más de los que había, porque a mí me hicieron bullying en el colegio tal, pero yo ahora cuando escucho historias del bullying que reciben niños y adolescentes en el colegio, lo que nos hacían a los de mi generación era un paseo. Ya hace poco salió una noticia, no la quiero nombrar, y además estamos tocando un tema que en YouTube es súper no le gusta, pero... Pero sí, estoy totalmente de acuerdo. No tiene nada que ver. Entonces, ahora mismo, gran parte de estos niños que están intentando dejar de vivir están huyendo de situaciones en su entorno escolar terroríficas. Y el sistema educativo no hace nada. El sistema sanitario no hace nada. Te ingresan en psiquiatría, estás en psiquiatría 2-3 semanas, te mandan a un centro de día como no hay plazas, y cuando sales, después de haber intentado dejar de vivir, la solución de la administración es que vuelvas a la misma clase con los mismos chavales. Qué locura. Que te hicieron lo que te hicieron. No tiene ningún tipo de sentido. Claro. Y Zanami, ¿y tú con todo el conocimiento que tienes, como madre, cómo gestionas esto? Pues lo gestiono... Mira, mi hijo mayor solo juega Minecraft como videojuego, y ya saben que no van a tener acceso a ningún videojuego que tenga chat en el que puedan hablar con nadie. Que no van a tener móvil mínimo hasta los 14, que no van a tener redes sociales mínimo hasta los 16. Y yo con mi hijo mayor ya he tenido una conversación de explicarle de mi vida, que, o sea, se me partió el corazón, pero mi vida... Algún día puede que algún amiguito te enseñe en una pantalla unas imágenes que no vas a entender, que probablemente te den pesadillas, y tienes que saber primero que me puedes contar que las has visto porque no me voy a enfadar, que eso que estás viendo no es normal y no es bueno, que no es lo que hacen papá y mamá, y que así no se relacionan las personas. Tener que decirle eso a un niño y anticiparse de 8 años y que te mira y te dice, pero mamá, ¿pero y por qué les gusta ver a gente llorar? ¿Por qué les gusta ver a gente sufrir? Yo por lo que dices, ¿no? Porque la primer condicionante que has puesto, bueno, más que condicionante, petición a tu hijo, es que se sienta con la libertad de poder hablarlo contigo, ¿no? Y creo que ahí reside parte de la clave de que haya una comunicación muy fluida con los niños, o sea, desde fuera y desde mi ignorancia, ¿no? Es fundamental, sobre todo porque cuando están rodeados de tantos peligros, o sea, fíjate que les ponemos el cinturón del coche todos los días, pero estadísticamente tienen muchas más probabilidades de que un adulto les haga algo que no quieren hacer, y de nuevo estoy hablando para que no censuren el podcast, que de tener un accidente de tráfico. Qué fuerte, ¿eh? 1 de cada 4 niños. 1 de cada 4. 1 de cada 4. Eso es una estadística muy alta. Es muy bestia. Y esto era 2018. La Fundación ANAR dice que las llamadas de auxilio de niños en los últimos 5 años se han multiplicado un 53%.
una barbaridad. No, es que si te pones a ver los números te asustas, ¿eh? Te asustas y resulta que es que además en un 80-90% de los casos ocurre en el entorno familiar. ¿Cuántos adultos conoces que tienen niños cerca? Porque para mí es escalofriante la cifra de los niños, pero es más escalofriante aún la cifra de los adultos. Entonces, claro, lo que tú decías de los secretos. Estas son como directrices muy importantes para prevenir que a tus hijos les pase. Porque una cosa buena de estos perfiles de adultos es que no suelen ser violentos. Es decir, en el momento en el que un niño le dice no me gusta, no me toques ahí, se lo voy a decir a mi mamá, no guardo secretos, se buscan una víctima más fácil. Entonces, lo primero que le tienes que decir a un niño es: los secretos son malos, no se guardan secretos. Cualquier adulto que te diga sabes guardar un secreto, le dices que no, yo se lo cuento todo a mi mamá. Eso es súper efectivo. Y luego se les explica que nada de lo que les pase es su culpa y que todo se lo pueden contar a mamá. Yo a mis niños les digo: digas lo que digas, pases lo que pase, hagas lo que hagas, seas lo que sea, te voy a querer siempre. Y eso se lo recuerdas todos los días. Y también cuando te cuenten algo, ¿no? Por parte tuya, el decir, ostras, voy a ver cómo reaccionar para que el niño no se sienta juzgado, porque creo que también es muy importante cómo reaccionamos a cuando un niño nos cuenta algo que de primeras nos puede asustar o podemos pensar, eso no está bien hecho. Total. O incluso, claro, eso hay que medirlo súper bien, porque si tu hijo te cuenta algo horrible, puedes enfadarte con él, puedes enfadarte mucho con la persona que se lo está haciendo, o puedes derrumbarte y ponerte a llorar. Cualquiera de las tres reacciones, el niño lo va a interpretar como que él te está haciendo daño a ti. Ostras, es que le conté esto a mamá y se puso a llorar. Y yo le hice daño a mamá. Ya. Entonces hay que tener una entereza enorme. Un autocontrol. Hay que respirar profundamente, ser firme, pero hablar con paz y con tranquilidad. Y luego, cuando el niño se vaya de la sala, gritas, lloras, revientas un cojín o partes la vajilla entera. Pero delante del niño hay que sostener. Estamos poniendo ahora el foco en todo el tema de la salud mental, ¿no? Y en todo el tema de las emociones. Pero para mí también es súper interesante algo que te he escuchado hablar de cómo nuestras emociones nos pueden afectar a nivel fisiológico, incluso lo que pensamos nos puede hacer enfermar. ¿Esto es así? Sí. ¿Cómo es posible? O sea, ¿qué mecanismo hay dentro de nuestro cuerpo que vincule las emociones con nuestro estado fisiológico? Porque las emociones son reacciones fisiológicas, directamente. ¿Vale? Las emociones son la respuesta biológica del cuerpo a la interpretación que hace de lo que estamos viviendo. Es decir, si yo ahora, o sea, tu cerebro y el mío están ahora evaluando todo. O sea, desde los sonidos, la temperatura, yo estoy evaluando todo tu lenguaje no verbal, tú estás evaluando el mío y estamos continuamente evaluando si esta circunstancia es peligrosa o productiva. Vale. En el momento en que tu cerebro o el mío detecten que esto puede ser una situación peligrosa, automáticamente el cerebro va a detonar la emoción que corresponda para defendernos. Probablemente el enfado o el miedo. Vale. Entonces, es una respuesta biológica. Cuando sentimos miedo, el sistema nervioso activa determinados mecanismos de defensa, pues podemos activar la lucha y la huida y entonces se nos acelera los latidos del corazón, la respiración, llevamos todos los recursos posibles a los músculos de los brazos y de las piernas y nos ponemos listos para luchar, ¿no? O si tenemos más activado el vasovagal, el dorsal vagal, perdón, nos inmovilizamos, nos paralizamos y nos quedamos como el cervatillo en plan, no respiro, ¿no? Entonces, las emociones se escriben en el cuerpo. Se escriben en reacciones fisiológicas que involucran prácticamente a todos los sistemas del cuerpo. ¿Y por qué dos personas pueden reaccionar de manera distinta al mismo estímulo? Buah, es la pregunta. Es buenísima, me encanta. Me alegra que me digas eso. Es buenísima y es súper interesante. Mira, tiene mucho que ver la infancia que hemos tenido, porque
es como que el cerebro viene con varias respuestas predeterminadas y en función de las que demuestren ser más útiles a lo largo de la infancia, el cerebro dice, ok, en el entorno en el que estamos creciendo es más efectivo enfadarse, gritar y pegar que ser sumiso. Vale, por seguir la analogía del hardware que has dicho antes, tú naces con un hardware, pero a medida que ese hardware interactúa con el entorno, va modificándose. No, vas eligiendo software por defecto. ¿Sabes cuando tienes distintos navegadores y entonces tienes el Chrome por defecto o el Safari por defecto? Entonces tú vienes con varios navegadores preinstalados, pero en función del que veas que te funciona mejor, cuando recibo amenaza, activo la sumisión. No, está todo bien, no pasa nada, no, está bien, no me has sentado mal, no te preocupes, está todo bien. O, ¿qué? Que te meto. ¿Sabes? Depende de lo que nos haya ido funcionando. Esto, a lo largo de los años, cuando eres adulto, puedes ir aprendiendo a desinstalar uno y poner por predeterminado otro que sea un poco más tal, que es lo que, cuando vamos a terapias buenas y efectivas, con psicólogos que saben de lo que están hablando, lo que te hacen es eso. Vale, vamos a ver cómo reaccionas a los estímulos del exterior y vamos a ver cómo de productiva es tu respuesta y cómo de ajustada está a lo que realmente está pasando y vamos a ir reajustando eso. O sea, en una terapia buena y efectiva lo que se trabaja es eso. Vale. ¿Y en qué rango de edad estamos determinando el software con el que vamos a ir? Entre los 0 y los 21 las chicas, 0-25 los chicos. Vale. De nuevo, por eso, todo el uso de redes sociales, de tecnología, es tan determinante, porque es que se están asentando tantas cosas que si se asientan bien durante la infancia, la de años de terapia que nos ahorramos después es tremendo. Es posible que los primeros años sean los más claves y luego se vaya extendiendo, sigue importando, pero todo se centra en el principio, ¿no? Así es. O sea, el principio entre los 0 y los 6 es fundamental porque es donde ocurre la primera poda neuronal. La poda neuronal es, el cerebro viene con full de posibilidades, ¿vale? Y entonces imagínate que tienes un montón de cosas conectadas a la corriente. Y a medida que van pasando esos 6 años, el cerebro, que le chifla la eficiencia, porque su propósito es mantenerte con vida, dice, vale, espérate, en estos 6 primeros años, todas estas funcionalidades que traíamos de serie, igual en otra familia o en otra cultura o en otro entorno físico más cálido, más frío, eran útiles, aquí no. Lo desenchufamos de la corriente, ¿sí? Luego hay otra poda neuronal en la adolescencia y luego es muy interesante porque en las mujeres ocurre otra poda neuronal después de los embarazos. Vale, ¿y eso? Qué curioso. Claro, porque de nuevo el cerebro, traer vida al mundo es tan importante que el cerebro de pronto reevalúa y dice, vale, ¿qué recursos tenemos? ¿Qué capacidades, qué funcionalidades tenemos instaladas en el cerebro? Vale, ahora que soy madre, ¿qué cosas me sirven y qué cosas no me sirven? Porque ¿qué pasa? Que los recursos energéticos, calóricos del cerebro son limitados. Vale. Yo como madre tengo que adquirir una serie de superpoderes nuevos que no tenía. Para poder llevar corriente a esos superpoderes tengo que desenchufar cosas por fuerza. Entonces, esto que dicen de, es que se me olvidan las cosas o tengo peor sentido de la orientación o... no lo vas a recuperar. O sea, una mujer después del embarazo es como si tuviera un minisegundo nacimiento a nivel de... Una adolescencia. Es más a nivel porque también las hormonas se revolucionan y de pronto es como, es que he dejado de ser yo. Sí, y no vas a volver a ser la que eras nunca jamás. Pero las buenas noticias es que vas a ser mucho mejor. Y aquí no quiero decir que las mujeres que no son madres no sean maravillosas, ¿eh? Pero la mujer que es madre, su cerebro se reconfigura para esta nueva funcionalidad y es maravilloso. O sea, a mí mi superpoder favorito, y esto pasa y es así, está medido, las mamás somos capaces, tú estás dormida, ¿vale? Y de pronto en mitad de la noche haces así, te levantas, vas corriendo donde esté tu bebé y le das la vuelta y lo colocas en posición antes de que vomite. Tu cerebro es capaz... Qué locura. ¿De anticipar eso? Yo me imagino que será capaz de detectar la arcada previa al vómito. O sea, será capaz de detectar eso. Pero claro, son nuevas funcionalidades. Una especie de intuición. Algo así. O sea, así o simplemente que lo escuchamos y lo procesamos. Pero, y de estas, o sea, el de las madres saben dónde está todo, es verídico. O sea, de pronto sabes dónde están las cosas. Es como, ¿dónde está? Segundo cajón a la derecha, debajo, O sea, son cosas que antes no te pasaban y de pronto te pasan. Y que son muy guays. Y
y que son biológicas. O sea, toda esta corriente que dice que las mujeres se nos da mejor criar porque culturalmente se nos han asignado esos roles, es biológico. Volvemos al melón de antes, ¿no? Volvemos al melón. De hasta qué punto, ¿no? Todas las nuevas creencias que estamos adquiriendo se están contradiciendo con algo que es biológico. Así es, en el momento en el que la ideología pasa por encima de la biología, vamos muy mal. Y además, es tan importante estudiar historia. Tan importante, porque tenemos otra creencia cultural de que vamos evolucionando y que cada vez la humanidad es más evolucionada. No, seguimos cometiendo los mismos errores. Y hay cosas que decimos, no, esto en nuestro país no pasará jamás. En los países en los que pasó, creían lo mismo. Entonces, estudiar historia es súper necesario. Y Zanami, te he escuchado hablar mucho de espiritualidad. Uh-huh. Yo tengo que reconocer que soy un poco escéptico, ¿vale? En el sentido de que muchas veces cuando he escuchado la palabra espiritual siempre tengo la sensación de que hay mucho humo detrás, ¿no? Pero sí que es verdad que luego, sabiendo que te iba a hacer el podcast, te he escuchado con detenimiento y el significado que tú le das para mí es completamente distinto de lo que yo pensaba. Y creo que es un buen tema para hablar. Entonces, ¿cómo definirías tú qué es la salud y espiritualidad? O sea, la salud espiritual. ¡Wow! Me encantan tus preguntas, Bernardo. Gracias. La salud espiritual, primero, tiene que ver con esa dimensión de lo humano, que es lo espiritual, que se empezó a rechazar desde este Descartes, pienso, luego existo, estas corrientes filosóficas más materialistas, pero que estadísticamente, si miramos la historia de la humanidad, lo estadísticamente irrelevante es el materialismo. El ser humano ha sido consciente de su dimensión espiritual toda la historia, en todas las culturas, cuando no tenían WhatsApp para decirse, tío, yo pienso esto, ¿sabes? Forma parte de lo nuestro, ¿no? Ahora, ¿qué es la salud espiritual? La salud espiritual tiene que ver con cómo me siento yo de alineado o de conectado con algo más grande que mí mismo. ¿Cuánta paz siento de lo que no se ve? ¿Qué propósito? Y hay un estudio de McKinsey súper interesante que medían salud física, salud mental, salud emocional, que no es lo mismo, y salud espiritual. Y la relación entre la salud física y la salud mental y la salud espiritual es directa. Personas que tienen claro quién son, de dónde vienen, a dónde van y para qué están aquí, todo lo demás funciona mejor. ¿Dirías que la espiritualidad son cosas que a día de hoy la ciencia no puede explicar, pero que si dejamos de creer y nos basamos puramente en lo que solamente somos capaces de ver, es más complicado encontrarnos a nosotros mismos? O sea, no sé si me explico, porque estoy intentando aclararme yo mismo mientras te hago esta pregunta. Pero claro, o sea, cuando dices algo más grande que nosotros mismos, saber por qué estamos para aquí, para muchas personas es muy complicado en creer en algo más grande que nosotros mismos si no lo hemos visto. Es que lo vemos a diario, es que lo experimentamos a diario, es que la perfección de la creación, o sea, esta gente que estudia física, química, matemáticas, son conscientes de que las leyes de la física están diseñadas a mano y de manera intencional, porque un cambio en un decimal haría que la Tierra se estrellase contra el Sol. O sea, es estadísticamente imposible que todo esto sea aleatorio. O sea, que la propia ciencia explica la existencia de un Dios. Totalmente. Y la gran mayoría, o sea, de los premios Nobel de los últimos 100 años, de los de ciencias, el 95% son creyentes. Y hay múltiples citas de un vaso de ciencia te aleja de Dios, tal. O sea, cuanto más ciencia sé, todos te van diciendo, es que cuanto más estudio y más conozco, más me maravillo de la intencionalidad que hay detrás de la creación. Porque si lo estudias es imposible que esto sea completamente aleatorio. Es imposible. Aparte que ya está demostrado, o sea, llevan intentando producir vida de la no vida décadas. Han sido incapaces. No han podido, esta idea de la nada apareció la vida,
lo llevan intentando recrear décadas, no son capaces que de la nada, de la no vida, aparezca la vida. Igual que han sido incapaces de replicar que del caos más absoluto nazca el orden. Una creación inteligente, lo más lógico es que nazca de una inteligencia superior. Igual que tú eres capaz de escribir un discurso ordenado, inteligente, o de crear cosas inteligentes y ordenadas, porque eres inteligente. El caos no puede crear orden. Lo que pasa es que nos han hecho creer culturalmente que creer en algo más grande que nosotros mismos es irracional. Hasta el punto de que te tratan con condescendencia. La cantidad de mensajes que recibo de «Ay, pobrecita, es que claro, como ha pasado por una depresión, yo entiendo que esto de Dios la puede ayudar, pero se agarra a la fe, bueno, si a ella le viene bien», es como no soy menos inteligente, no soy menos científica por ser creyente. No tiene nada que ver. ¿De qué manera podemos, para alguien que se está introduciendo en esto y que realmente ha pasado por una mala racha, porque hay gente que necesita perderse para luego encontrarse, ¿no? ¿Cómo desde fuera, ahora, viéndolo, cómo ayudarías a alguien a mejorar su salud espiritual? Pues ahí, mira, justo has dicho esa frase, hay un versículo muy bonito que Dios dice, te llevé al desierto para volverte a enamorar. Ahí la invitación es, igual crees que existe un Dios o igual te parece que es una posibilidad. Si estás en ese punto de desesperación absoluta, que lo has intentado todo, que te has dado cuenta de que en tus fuerzas y por tus medios no se arregla, no estás mejor o estás mejor a veces un poquito, pero luego vuelves a estar peor. Si estás en ese punto que te has dado cuenta de que tú no manifiestas tu realidad y tú no puedes controlar las cosas que te pasan y que la vida pesa y que la vida duele muchísimo vivir en este mundo. La invitación es a cerrar los ojos y decirle, ok, Señor, si tú estás ahí, si tú existes, obra en mi vida. Ven a buscarme. En la Biblia dice Dios una y otra vez que está al otro lado de la puerta, esperando a que le dejemos pasar. Porque como es bueno y es justo, respeta nuestro libre albedrío. Él no sería bueno si te obligara a amarle. Pero hay otro versículo que dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y Él nos ama estando al otro lado de la puerta mirándote en plan, Bernardo, estoy aquí. Estoy viendo. O sea, Él conoce cada uno de tus pensamientos, cada una de tus emociones. Él sabe lo que piensas, lo que te duele. Él ve tu casa. Él ve tus secretos, tus problemas, tu sufrimiento, tus alegrías. Y está al otro lado de la puerta esperando a que se la abras para poder entrar y empezar a... Es Dios, diseñó las cadenas de ADN. O sea, si alguien puede arreglarnos la vida, es Él. No sé si saldrá en el podcast, en la edición, pero justo cuando hemos empezado hablando, te estaba preguntando, y lo digo ahora porque quiero que quede constancia, el hecho de exponerte tanto, cómo lo estás gestionando, ¿no? Porque yo que he tenido diferentes invitados, he visto como diferentes maneras de conllevar emocionalmente pues eso, ¿no? Exponerse a nivel en redes sociales y recibir críticas y demás. Y me has hecho una contestación que me ha pillado fuera de juego, que me has dicho, es que yo esto no lo hago por la gente, lo hago por Dios. Total. Claro, y en el momento en el que tienes esa mentalidad, es como que tienes una especie de barrera que es muy difícil penetrarla, ¿no? Te vuelves indestructible. Completamente indestructible. Y luego, y con esto acabo esto, es que muchas veces cuando he visto a deportistas de élite o a gente triunfar en la vida, le preguntan, oye, ¿qué crees que te ha llevado aquí? Y muchos de ellos dicen, Dios, esto es gracias a Dios. Y muchas veces digo, ostras, qué curioso, ¿no? Que mucha gente que ha tenido éxito y que tiene mucha seguridad en sí misma compartan la misma creencia. Es que la seguridad que te da saberte hijo de Dios no se puede comparar con absolutamente nada. La identidad que te da el mundo, esta identidad que hablábamos que se forja desde la infancia, en función, fíjate, tu identidad que te dio el mundo se forjó en función de cómo se comportaban a tu alrededor los adultos que te rodeaban. Los adultos que nos rodeaban, yo como adulta que rodeo a mis hijos, lo hago lo mejor que puedo con las herramientas que tengo, que son limitadas.
Y luego tu identidad se sigue construyendo comparándote con el resto de las personas. Llegamos a la adultez con unas identidades. Están llenas de inseguridades, de cicatrices, de heridas. Dependemos de la opinión de los demás para validarnos a nosotros mismos. Pero la identidad que Dios tiene para ti es indestructible. Es como, no, Bernardo, eres mi hijo. Te diseñé en el vientre de tu madre. Tardé en crear el mundo 6 días y contigo estuve 9 meses. Todo lo que eres tiene un propósito. Y además, si yo estoy contigo, ¿quién contra ti? Claro, hay un versículo que dice, si Dios está con nosotros, ¿quién contra nosotros? Porque cuando te das cuenta de que cuando tú le... Son varios pasos. O sea, tú crees en Dios, pero los demonios creen y tiemblan. Saben que existe Dios. El siguiente paso es entregarle tu vida. Pero claro, cuando tú le entregas tu vida, empiezas a vivir para Él, no para la gente. Y eso te libera por completo porque de pronto eres consciente de que lo único que te importa es lo que opine tu padre de ti y sabes que tu padre te ama. Tanto que vino, se hizo hombre, murió y resucitó para que tú pudieras tener una relación directa con Él. ¿Y cómo se traduce el entregarle tu vida a Dios? En lágrimas y mocos. O sea, eso se traduce en una noche o un día o un momento determinado en el que Dios te da lo que llamamos los cristianos revelación de pecado, que es darte cuenta de todo lo que le has cagado en tu vida, todo el daño que has hecho a los demás, que te han hecho y que te has hecho a ti mismo. Y es darte cuenta de, ya, hasta aquí no puedo. Y entonces le abres la puerta y le invitas. Y empieza a obrar Él. Es muy guay porque lo primero que Él hace en tu vida es que te enseña a amar lo que Él ama y a aborrecer lo que Él aborrece. Entonces, cosas como... Yo, por ejemplo, yo me sentía súper cómoda mintiendo. Para mí mentir era una estrategia válida para conseguir lo que quería. Dios me ha ido enseñando, Él ha ido transformando mi corazón para que de pronto mentir, fumar, ser perezosa, perder el tiempo o preocuparme por lo que los demás piensan de mí, cosas que disfrutaba y de las que me sentía orgullosa, de pronto no las quiere hacer. Y quiere hacer cosas que le gustan a Él. Entonces, Él te va transformando poquito a poco. Por eso cuando nos dicen, bueno, es que crees en un Dios que no ves. Y es como, no, yo no creo en Dios. Yo le experimento a diario. Esta manera de pensar entiendo que la empezaste a adoptar a raíz de lo que comentabas antes de la depresión que sufriste. Sí, Dios me encontró un poquito antes de la... O sea, yo por una infancia muy complicada yo he vivido con depresión crónica toda la vida, o sea, con episodios de depresión, de ansiedad. Pero como que el momento clave de depresión álgida con ingreso psiquiátrico incluido, que fue hace 1 año y medio. Ostras. Nada, yo hace 2 veranos me creí la mentira de que mis hijos estarían mejor sin mí. Qué fuerte. Claro, pero... Es algo muy fuerte para pensar. Es muy fuerte, pero claro, porque mi identidad estaba basada en todas las mentiras que me había contado el mundo, de no era suficiente aquí, no era suficiente aquí, no era suficiente allá, esto lo estaba haciendo mal. No fue hasta que puse, ¿sabes cuando? Esto que suena muy bestia en la Biblia, cuando Jesús dice continuamente de que la invitación es morir a nosotros mismos, matar la carne, o sea, todo esto de abandonarte a ti mismo. Ahí lo que Él te está pidiendo es que esa identidad que te dio el mundo, que duele tanto y que hace que le hagas daño a los demás, renuncies a ella y la pongas a los pies de la cruz. Señor, aquí te dejo la antropóloga, presidenta de la Asociación Española de Startups, mujer que tiene que ser delgada para ser aceptable. Todas estas etiquetas, todas los pongo a los pies de la cruz. Hazme nueva. Cuando tú le pides eso, pedid y se os dará, Él te lo va a dar. Y ahí es donde te da una identidad en la que ya nada te toca, ya nada te mueve. A mí puedo recibir tranquilamente entre 100 y 200 comentarios con insultos y deseos de muerte al día en redes sociales. Tranquilamente. Hay personas en mi entorno cercano que me han dejado de hablar, personas en mi entorno cercano que me han insultado, que se han reído de mí en mi cara. No me pueden mover. Hace 3 años me hubieran destruido. Ahora no me pueden mover, no me pueden tocar. Porque yo sé que mi valía está en cómo me ve Dios, no en cómo me ve el mundo. Entiendo lo que quieres decir y me parece
es lo que te decía al principio, ¿no? Porque hemos empezado hablando de todo el tema de espiritualidad. Sí. Yo soy siempre he sido muy escéptico en eso también, seguramente por el entorno del que vengo, pero me considero una persona bastante abierta a la hora de intentar entender cada persona cómo piensa y ponerme en ese papel. Y me parece muy interesante, pero soy consciente de que es un melón que a mucha gente le cuesta escuchar, y el hecho solamente de escucharlo le enfada, Sí. porque está poniendo en duda una creencia que es totalmente contraria a todo lo que tú estás diciendo, ¿no? ¿Sabes qué pasa también? Y yo lo entiendo perfectamente, ¿eh? En el nombre de Dios se han hecho y se siguen haciendo auténticas barbaridades. En todo el mundo. Y en España particularmente hay muchas personas que han sufrido lo que técnicamente se llama abuso espiritual, que es en el nombre de Dios o en entornos en los que se supone que somos todos buenos porque todos somos creyentes. Personas que se supone que Dios las ama me hacen cosas horribles. Aquí, Zanami, hemos tenido a una ex testigo de Jehová que vino a contar su experiencia. Es uno de los podcasts más escuchados en Spotify, es el más escuchado que tenemos. Y en YouTube te diría de los más escuchados. Y claro, es que tú escuchas el testimonio de esa chica y dices, te echas las manos a la cabeza. Claro, y yo lo entiendo perfectamente. Yo entiendo que haya personas que oigan hablar del Dios de la Biblia, que oigan hablar de Jesús y que se echen para atrás. Porque en su sistema de creencias, desde la infancia, eso, con todo el derecho del mundo y con todas las razones del mundo, está asociado a cosas negativas. Y tienen todo el derecho del mundo, porque en el nombre de Dios se han hecho y se siguen haciendo cosas horribles. El tema es que quien ha hecho esas cosas son hombres. Y todos los seres humanos somos corruptos y corruptibles. Es como si tú escuchas a alguien tocar una pieza de Beethoven fatal, destrozarla por completo. Y dices, es que Beethoven es un mal compositor. No. El pianista es malo, pero la obra de Beethoven es maravillosa. Y Zanami, te he escuchado hablar de un tema que me parece súper interesante, ¿no? Y que se estudia mucho desde el punto de vista evolutivo, antropológico y neurocientífico, que es todo el tema de la atracción, que he visto también que en redes sociales genera mucha controversia. Pero por poner un poco de contexto y luego, si quieres, vamos profundizando. ¿Cómo se explica el proceso de la atracción desde un punto de vista neurocientífico? La atracción es una cuestión puramente biológica. Puramente biológica. Tiene una capa física, que son feromonas, histocompatibilidad, o sea, una cuestión puramente de interés reproductivo, como de factible o beneficioso va a ser que nos reproduzcamos mutuamente y cómo de sanas y de viables van a ser las crías que tengamos. Hasta ahí. Luego hay otra capa que es la capa emocional, que es donde, de nuevo, durante la infancia hemos fijado quién somos, qué merecemos, qué merecen el resto de las personas en esa construcción de la identidad familiar y cultural, pero también hemos construido cómo es una relación de pareja, qué es deseable. A partir de lo que yo haya visto en mis padres o en los adultos de mi alrededor, yo voy a modelar. A partir de cómo me haya tratado mi padre, si soy una mujer, o mi madre, si soy un hombre, voy a modelar qué clase de hombre o de mujer voy a buscar. Entonces, cuando yo me encuentro con una persona del sexo opuesto, todo eso empieza a... Batiburrillo. De pronto le huelo las feromonas, pero de pronto, ostras, acaba de hacer un gesto de me recuerda inconscientemente a mi padre o creo que voy a recrear un trauma, o sea... Has dicho algo muy interesante, que es le huelo las feromonas. ¿Crees que la parte biológica es la base? Y por ahí tiene que pasar sí o sí para que luego entren en juego las emociones. Sí. Porque te he escuchado decir, y me llama mucho la atención, de que con el olor, de manera inconsciente, ya podemos detectar si una persona nos atrae o no. ¿Esto cómo se explica a nivel biológico? ¿A ti no te ha pasado de tener, es que a los hombres os pasa menos esto, pero tener una amiga que te parezca monísima y te parezca que te cae fenomenal y dices, ostras, si me pusiera, ¿sabes? Sí. O sea, de pronto hay gente que no te pone y no te pone y no te va a poner jamás. Porque es lo que tú dices, es esa base biológica. O sea, ahí hay un descarte de personas que nos excitan sexualmente, personas que no nos excitan sexualmente. Ahora,
dentro de las personas que nos excitan sexualmente, ahí empieza la construcción psicológica, la construcción cultural, la construcción sociológica, familiar, y empezamos a preseleccionar. Pero la base es biológica. ¿Y qué factores, por intentar desglosarle, concretar un poco más, biológicos son los más determinantes en la atracción? La histocompatibilidad. Es decir, si nuestros sistemas inmunitarios son similares o diferentes. Vale. Cuanto más similares sean nuestros sistemas inmunitarios, menos nos vamos a atraer físicamente y menos vamos a disfrutar durante el acto reproductivo. Curioso. ¿Cómo es posible que en el acto reproductivo se vea influenciado por esto? Porque a través del olor esa persona te excita más. Entonces, cuando estás en el tema, pues lo disfrutas más, obviamente. Qué curioso. Entonces, si nuestros sistemas reproductivos, si nuestros sistemas inmunitarios, por ejemplo, yo estoy súper especializada, mi sistema inmunitario está súper especializado, yo qué sé, en las enfermedades del pulmón, y el tuyo en las del pulmón también, bueno, sí, un chico muy mono, muy simpático, chimpún. Si de pronto tú estás súper especializado en los del estómago, fuegos artificiales. Qué fuerte. Claro, lo interesante de esto es que culturalmente se nos ha vendido que esto que es pura biología es amor. No es amor. No es. El amor es otra cosa completamente diferente. Esto es excitación quimiosensorial. Claro. O sea, es una cosa, no puede ser más química, más básica, más animal y más simple. Y es cierto, Izanami, que cuando una mujer está ovulando hace que los hombres de su alrededor segreguen mayor testosterona. Sí. Esto me parece una... Y que una las locura. mujeres que la rodean se pongan más celosas y sean más posesivas con sus parejas. Las mujeres de alrededor, Claro. de la que está ovulando. Claro, porque todo el mundo está detectando que esa mujer es fértil en ese momento y es más probable... O sea, es que es todo tan animal que un tío te haga sentir mariposas en el estómago o que te pongas súper nerviosa cuando le ves, no significa que sea el hombre de tu vida. Ni siquiera significa que establecer una relación con él vaya a ser bueno para ti. Lo único que significa es que tenéis sistemas inmunitarios muy diferentes y que tú probablemente estás ovulando. Es lo único que significa. Wow. Me parece un temazo, sobre todo porque, claro, es lo que tú decías antes. Tenemos ahí un batiburrillo de ideas de muchas veces le intentamos buscar una explicación social a algo que es biológico. Total, total, y es biológico. Y, a ver, si Dios nos dio la capacidad de excitarnos sexualmente y de disfrutar durante el acto de reproducción, es maravilloso. Pero si solo nos quedamos con eso, hay otro versículo que dice, todo me es lícito, pero no todo me conviene. Si yo solo me fijo a la hora de buscar un compañero de vida en cómo me hace sentir hormonalmente, me estoy pegando un tiro en el pie. Porque además eso va a durar máximo 4 años. A los 4 años todo eso se va a bajar. Y te vas a quedar sentada en el sofá con un señor que le vas a mirar y vas a decir, es que ni siquiera me cae bien. No tenemos nada en común. No nos divertimos juntos. Me encanta porque todo esto que explicas te hace ser mucho más consciente de lo que ocurre y siempre que... Yo opino que el ganar conciencia sobre las cosas siempre es bueno porque nos ayuda a entendernos a nosotros mismos y a nuestro entorno. Claro. Y eso a nivel emocional es maravilloso. Personas con las que vas a tener histocompatibilidad te vas a encontrar cientos a lo largo de tu vida. Chicas que te resulten atractivas físicamente y que te hagan sentir cosas, te vas a encontrar un montón. Ahora, una vez que tienes conciencia de que eso es una cosa puramente biológica, ahí es donde dejas de ser un rinoceronte, eres un humano, trasciendes lo instintivo y dices, vale, vamos a poner un poquito de corteza prefrontal, un poquito de cabeza y vamos a ver, ¿esta chica tiene las mismas prioridades que yo? ¿Nos caemos bien? ¿Tenemos intereses comunes? ¿Me veo viviendo con ella el resto de mi vida? ¿Podemos establecer un proyecto de vida en común? Y cuando hayas establecido todo eso, entonces intimáis físicamente. Porque si lo haces antes, le das al botón de la oxitocina y ya os volvéis locos los dos y se acabó. En línea a lo que dices, una vez escuché que el enamoramiento es un trastorno obsesivo-compulsivo socialmente aceptado a nivel de lo que está ocurriendo en nuestro cerebro. ¿Eso es así? Es literal. O sea, literal. A nivel de neuroquímica, a nivel cerebral, es lo más similar a el trastorno obsesivo-compulsivo o a la adicción a la heroína o a la cocaína. Qué locura. Ese nivel. O sea, el cóctel hormonal que ocurre en nuestro cerebro nos hace
ver a esa persona, o sea, hace que nuestra concentración, nuestro foco se centre, o sea, visión túnel, solo vemos a esa persona, todo lo que hace esa persona nos parece fenomenal y tenemos además un síndrome de dependencia brutal, que si esa persona no me contesta un mensaje a los 2 minutos de habérselo mandado, mi cerebro genera un pico de cortisol brutal porque tengo terror de que esa persona no me conteste. Claro. Es que, ¿cómo luchamos contra eso? Que al final es ir en contra de lo que está ocurriendo a nivel neuroquímico en nuestra cabeza. Pues el exigirnos ser conscientes y, ¿sabes? Calmarnos, lo veo un reto. La manera más eficaz es retrasando todo lo posible el contacto físico. Curioso. Cuanto más aguantes sin intimar físicamente con esa persona, besos incluidos y abrazos incluidos, es como que es una bomba de relojería. Cuanto más tiempo esté lejos de esa persona físicamente, más tiempo voy a tener para tener la capacidad neuronal de raciocinio necesaria para evaluarla. Y luego ya vamos con todo. Qué locura esto que comentas, porque hoy en día, conforme estábamos construidos a nivel social, el hecho de no tener contacto es prácticamente impensable, ¿no? Claro, pero así estamos con el ratio de divorcios de primer matrimonio 50%, segundo matrimonio 78%. ¿Has visto el último podcast que hemos subido? No. Bueno, he visto esto de era una abogada de divorcios. Sí, pero no me lo he visto. Pues justamente empezamos el podcast hablando de ese ratio que nos parecía una locura. Claro. Es una salvajada, sobre todo porque hay niños de por medio. Exacto, de eso también hablamos. Claro. A nivel neuroquímico, ¿no? Estamos enamorados. ¿Eso qué puede durar? ¿Un año? ¿Cuánto dura? ¿Más? 3 y 4. Depende de la persona, depende de tal, pero máximo 3-4. 3 o 4 años. Que es lo que se tarda en gestar, parir y criar a un hijo hasta que más o menos su supervivencia sea más viable. Exacto. Entonces, 3 o 4 años, ¿no? Uh-huh. Es la línea. Entiendo que va de más intenso a menos, como que es progresivo, ¿no? Sí. Estás aquí, de repente estás aquí. Sí. Y luego, cuando eso a nivel neuroquímico se va, ¿qué ocurre en nuestro cerebro? Que se quita la nube química, las gafas químicas que teníamos, nuestra química cerebral vuelve a su estado normal, recuperamos la capacidad de ver las cosas como son y nos encontramos frente a la persona con la que empezamos a tener relaciones tal y como es, sin filtros. Claro, ahí culturalmente se dice se nos acabó el amor. No, se os acabó el enamoramiento, que no es lo mismo. El amor es consciente, el amor es una actitud diaria, es un compromiso. Una intención. Es una intención. Yo hoy elijo amarte. Hoy elijo respetarte, elijo serte fiel, elijo estar ahí para lo bueno y para lo malo cada día de mi vida. Es una decisión diaria. Claro. Y ahí, una vez más, y abro este melón porque me parece interesante, ya que estamos apelando tanto a la biología, empieza una lucha entre la conciencia y a nivel biológico cómo estamos programados. Porque desde un punto de vista antropológico, ¿qué opinas en cuanto a la poligamia? Claro, a ti te van a seguir atrayendo sexualmente personas toda tu vida. Toda tu vida te vas a ir encontrando con personas con las que tienes histocompatibilidad. Personas que tienen sistemas inmunitarios que son muy distintos al tuyo. En el momento en el que tú racionalizas eso y dices, vale, esta persona no es el hombre de mi vida que ahora lo acabo de... ¿Sentiste lo mismo por la pareja que tienes ahora hace 4 años? Es lo mismo, no es que... O sea, es hormonal. Cada vez que te pase eso, dices, vale, lo único que tiene esta persona es que su sistema inmunitario es muy diferente al mío. Todo lo demás lo está fabricando mi cerebro para intentarme convencer de que procree con esa persona. Ahora, procrear con esa persona, ceder a mis deseos, sería el equivalente a tener hambre y entrar en un restaurante y comerme la comida de las mesas de la gente. O hacerme pis y no esperar a ir al baño y hacerlo en la esquina de aquí del plató del podcast. O sea, igual que como niños aprendemos a controlar nuestros impulsos biológicos, de pronto como adultos, en esta cultura, porque es una cosa específica de esta cultura y 2, 3 más, ahora nos parece fenomenal accionar todos nuestros impulsos biológicos relacionados con la reproducción. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque no aporta valor, porque no somos más felices.
si nos acostamos con todas las personas que nos apetece. ¿Tú, la gente que dice que a ellos una relación abierta les funciona? Yo no he tenido una relación abierta jamás en mi vida, pero sí que hay estadísticas que relacionan el tener una pareja estable al final de tu vida con más longevidad, vives más años y eres más feliz. Uh-huh. Es particularmente los hombres que se quedan viudos antes o que llegan solteros, viven 5 años menos de media que los que llegan a la vejez con una mujer a su lado. Entonces, hay un estudio de Harvard súper interesante que una de las variables que más nos ayuda a predecir la longevidad y la salud de una persona son las relaciones que tenemos con la gente a nuestro alrededor y por ende con nuestra pareja, claro, que es con la que más tiempo compartimos. Claro. O sea, es que porque a mí me apetezca hacer algo, uno, no significa que sea bueno para mí o para los demás que yo haga eso. Y dos, mis deseos no son órdenes. O sea, no estoy ejerciendo qué libertad. Mira, una frase maravillosa de estas que te encuentras en Instagram, que no puedes dar créditos porque no sabes de quién es, pero la frase es: el pecado sabe a libertad hasta que intentas dejarlo. El pecado sabe a libertad hasta que intentas dejarlo. Te das cuenta de que es una esclavitud. Te das cuenta de, yo fumo porque estoy ejerciendo mi libertad. Intenta dejar de fumar. Yo tengo todas estas relaciones o me valido a mí misma a través de las relaciones sexuales. Intenta dejarlo. Qué buena frase. Me gusta. Me gusta. Si el que la ha escrito nos ha escuchado, pues mira, que nos escriba Gracias. comentarios Total. y le damos créditos. Oye, Zanami, y antes hemos empezado hablando todo el podcast, ¿no?, sobre las nuevas tecnologías, las redes sociales, los móviles, la tecnología, que cómo ha impactado, ¿no?, en la salud mental. Pero claro, esto también ha impactado de manera muy fuerte en cómo nos relacionamos, cómo conocemos a gente. Entonces, yo tengo curiosidad por preguntarte, desde un punto de vista antropológico, ¿cómo ha evolucionado de aquí a 50 años atrás la manera en la que nos relacionamos y la manera en la que tenemos relaciones? Pues es todo más superficial y es todo más instantáneo. Y antes, primero nos conocíamos, teníamos una etapa de cortejo que duraba en función de la cultura, de la etapa en la historia, en función de lo que sea, pero había un mínimo cortejo de tiempo en el que nos dábamos la oportunidad de conocernos como personas antes que como cuerpos. Ahora eso se ha invertido y el pistoletazo de salida es la relación sexual. Y a partir de ahí empezamos a ir al cine, ¿sabes? Claro, es que se le ha dado la vuelta completamente. Claro, y de nuevo, por sus frutos los reconocerás. Si ha aumentado como han aumentado los ratios de divorcios, es que igual no estamos eligiendo nuestras parejas tan bien como las elegíamos antes. Y es paradójico en el sentido de que se supone que la tecnología nos pone en un escenario donde tenemos más posibilidades y se supone que al tener más posibilidades estadísticamente habría mayor probabilidad de conocer a una persona que encaje con nosotros. Pero aún así causa el efecto contrario. Claro, pero porque tenemos esta superficialidad de que yo en las redes muestro lo que creo que solo puedo mostrar para que me acepten, porque hay cosas de mí misma que si las muestro la gente se va a reír de mí o me va a rechazar. Entonces ya estoy mostrando una versión de mí súper editada, que no tiene nada que ver con la realidad, por miedo al rechazo. Y luego, además, esto se suma que estamos viviendo en una cultura hipersexualizada, una cultura pornificada, una cultura en la que el fin es el acto. Ya, o sea, todo está diseñado para el acto reproductivo, que si lo piensas, es como... ¿Que se disfruta? Sí. Y ya, o sea, que toda una cultura gire en torno a eso es absurdo y es muy nocivo y es muy perjudicial a todos los niveles. Y ahora, Izanami, como madre, ¿cómo vas a enfocar este tema con tus hijos? Porque es complicado. Es muy complicado, ¿no? Cosas que, también de estadísticas, de cosas que todo el día mirando. Yo estoy preparándome para la adolescencia en este mundo tan difícil y
Hay un dato muy interesante que dice que tus hijos tienen más posibilidades de sobrevivir a la adolescencia sin caer en graves problemas de salud mental, que ahora mismo es una prueba 1 entre 2, o sea, las probabilidades están ahí. Si tú les cuentas tus errores, si tú no pretendes haber tenido una adolescencia perfecta o no, eso no lo hagas, mamá nunca ha hecho esto, papá nunca ha hecho esto, eres malo por hacer esto. Interesante, o sea, tú misma exponerte y decir, oye, yo pasé por esto. Sí. Oye, mamá fue gogo, mamá se acostó con todo el que le sonrió y eso destruyó a mamá. ¿Crees que el hecho de acostarse con mucha gente puede tener consecuencias muy negativas? Desde luego, a ver, a nivel puramente físico, te expones a un riesgo de adquirir enfermedades e infecciones de transmisión sexual, clarísimo. Embarazos no deseados, o sea, a nivel físico ya tiene su tela marinera. A nivel emocional, es súper destructivo. Súper, súper, súper destructivo. Y aquí los que hacen apología de la poligamia, me podéis decir lo que queráis. O sea, pero el hecho es que el acto reproductivo en sí, si no está acompañado de un entorno psicológico seguro, si los motivos por los que yo estoy entrando a hacer eso no son el amor y el respeto más profundo, va a dañar mi integridad psicológica y emocional. Porque igual estoy disfrutando físicamente, igual me da un subidón de dopamina porque he conseguido que este chico o esta chica tengan relaciones conmigo. Y no estoy invalidando el hecho de que lo disfrute la gente o de que la gente se sienta mejor después. Porque yo lo he hecho y a mí me ha pasado, sé que es así. Ahora, a nivel de constructo de la identidad, a nivel de integridad psicológica, estás basando tu autoconcepto en cómo te validan sexualmente las personas que te rodean. Y eso, a medio y largo plazo, es destructivo a todos los niveles. Un buen melón, ¿eh? Es un buen melón. Es un buen melón que estoy seguro que mucha gente que te está escuchando... Es de las cosas que más chocan, ¿eh? Sí. O sea, fíjate que yo hablo de demonios, o sea, yo abro todos los melones del mundo y el de la monogamia, poligamia, levanta unas ampollas que para mí son súper sorprendentes. Porque igual es que soy generación Disney, pero para mí el ideal sigue siendo encontrar una persona con la que te ames toda tu vida y que jamás te sea infiel y moriros juntos. Claro. No sé. Yo imagino que la gente que te escucha que se molesta es porque se ve inmediatamente juzgada y cuestionada, ya. ¿no? Pero yo no estoy hablando desde una posición de superioridad moral ninguna porque no puedo. Yo he sido infiel. Yo, ya lo acabo de decir, o sea, yo me acostaba con todo el que me sonreía y me miraba, ahí iba y me acostaba con él porque me había sonreído y me había visto y me había validado. O sea, esas cosas las he hecho. Yo no estoy hablando desde un lugar que yo me crea mejor que nadie. Estoy exponiendo la biología. Y la salud mental es algo biológico porque el cerebro es un órgano más. Estoy exponiendo el impacto biológico de estas prácticas. Ya está. Me parece súper interesante, Izanami, sobre todo lo que has dicho de lo de tu hijo, de tú misma, exponerte y decir tus errores, que eso ayuda en la educación, ¿no? Ya que ellos no puedan caer en los mismos errores que tú o sobre todo a la hora de entender cómo funciona todo este tema. Y volviendo a lo que hablábamos al principio, esto también ocurre mucho en las grandes empresas con el liderazgo. O sea, tú tienes que liderar con el ejemplo. Si yo quiero, porque sé que es lo mejor que puede pasar, que mi hijo sienta que me puede contar las cosas que le han pasado, sus errores, sus dudas, tengo que empezar contándole yo las mías. Hay una cosa muy simple que es de esto que te montas en el coche y le empiezas a preguntar a tus hijos, ¿qué tal en el cole? ¿Qué habéis hecho? ¿Qué habéis comido? ¿Qué tal? Y tus hijos en plan, sí, no, te contestan con monosílabos. Cuando haces la prueba a sentarte con ellos en la mesa y tú les empiezas a contar, ostras, hoy en el trabajo me ha pasado esto. He tenido una conversación súper difícil con esta persona o he cometido este error. O hoy alguien en el trabajo me ha hablado mal y me he sentido mal. O hoy tú empiezas contándoles lo que va a ocurrir, si es que no está ya muy establecida una dinámica familiar tóxica, pero lo que acaba ocurriendo es que el niño te diga, ¡ah! Pues a mí me ha pasado esto. He estado justo pensando. Claro. Y lo mismo si yo a mi hijo
Si mi hijo se cree que yo soy un ser que nunca ha fumado, que nunca ha bebido, que nunca se ha drogado, que nunca ha ido en moto sin casco, que nunca, todo cosa que he hecho, que nunca ha hecho ese tipo de cosas, el día que a él le pasen o que a él las haga, no va a tener el espacio de seguridad psicológica que necesita para decirme, mamá, me ha pasado esto. Y Tsunami, me ha encantado el podcast. A mí también. De hecho, te agradezco que seas tan valiente a la hora de tocar temas que hoy en día tengo la sensación y me da miedo que hablemos de estos temas, porque siento que a nivel algoritmo siempre se perjudica cuando se hablan de temas sensibles, ¿no? Y cada vez me da la sensación que estamos yendo más hasta a un tipo de sociedad donde cada vez hay más tabús o cosas que no se pueden hablar, y claro, hablas con una transparencia y una sinceridad que me parece brutal, y aún sabiendo lo que te comentaba al principio, ¿no? A todo lo que te expones, y no habrá sido fácil para ti, sobre todo por lo que decías, que en tu entorno pues, has perdido relaciones con personas que no estaban de acuerdo en lo que estabas diciendo. Pero es una criba. O sea, al final, si pretendemos agradar al mundo, el mundo nos va a destruir, porque está diseñado para destruirnos. O sea, hasta que no ponemos nuestra mirada en un Dios que es bueno, que es justo, que es misericordioso y que nos ama profundamente, no podemos conectar con la valentía y con la fortaleza y con la tranquilidad de ser diferentes, de ser distintos. Y hasta que no hagamos eso, no vamos a cumplir con nuestra responsabilidad social, porque hay una parte de... O sea, no podemos vivir esperando que los que causan los problemas sociales los arreglen. No podemos vivir esperando a que los políticos arreglen nada, porque ellos lo rompen todo intencionadamente. No podemos vivir esperando que el sistema educativo, el sistema sanitario arreglen lo que están rompiendo intencionadamente. O sea, esa sociedad que salía a la calle cuando pasaba... Yo me acuerdo, cuando yo iba a la universidad, allá por el 2000, estábamos de huelga continuamente y hacíamos manifestaciones y nos quejábamos por cosas. En 20 años nos hemos vuelto de un pasivo que asusta. O sea, yo no sé qué más tiene que pasar para que como sociedad nos espabilemos. Y yo creo que ya nos han llevado a un punto en el que ya lo han hecho muy bien. Ya pueden hacernos lo que quieran, que ya no vamos a reaccionar. Yo no sé dónde está el límite ni lo que tiene que pasar, pero sí que sé que mientras tengamos libertad para hablar, para expresarnos y nos escuchemos unos a los otros, siempre ayudará. Eso siempre sumará. Hay que aprovecharlo, que nos queda poco de esto también, ¿eh? ¿Tú crees? Sí. O sea, hay censura, es real. De hecho, hemos tenido que hablar con mucho cuidado de muchas cosas. Esperemos que no, pero bueno, te agradezco muchísimo lo que haces, la manera que tienes de hablar, de expresarte y de divulgar. Así que nada, muchas gracias por venir al podcast. Y muchas gracias por las preguntas, que me han molado mucho, de verdad.